Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Ensa Petraglia. Ensa es encargada de Educación de Derechos Humanos de Amnistía Internacional de la sección Venezuela. Bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, encantada de estar con ustedes y tratando un tema tan importante. Ensa, este acoso que puede ser psicológico, verbal o físico, y si es verbal o físico termina siendo psicológico porque afecta la estructura de la personalidad del niño. ¿Cuáles son las dimensiones reales que tiene Venezuela, de acuerdo a lo que ustedes han podido detectar? Entendiendo, por supuesto, que hay países como, por ejemplo, los Estados Unidos, en donde el fenómeno es mucho mayor. Bueno, sí. La atención al fenómeno, a esta situación de acoso escolar, a pues, por decirlo así, esta demostración de violencia, que es un tipo de violencia, que es el acoso escolar, se trabaja desde Amnistía Internacional como una organización defensora de derechos humanos, porque nosotros no solamente como organización y como movimiento y como organización defensora de derechos humanos, trabajamos visibilizando las causas de violaciones de derechos humanos y las víctimas de derechos humanos, sino que también trabajamos a modo de prevención. Nosotros estamos, pues, de alguna manera convencidos que mientras la sociedad conozca el tema de sus derechos humanos y aprenda a defender sus propios derechos y el derecho de los demás, es la manera más asertiva de poder reducir la violencia. ¿Por qué Amnistía Internacional entra en este tema de acoso escolar? Porque entiende que el tema del fenómeno del acoso escolar es una forma de tortura, es una forma de violencia que atenta contra los derechos y vulnera los derechos humanos de las personas. Entonces, Amnistía Internacional, entendiendo el fenómeno de la violencia y no de alguna manera contextualizándonos de la realidad actual de toda la crisis que pasamos en nuestro país, el tema de la violencia pues llega también a los espacios educativos. Es una consecuencia directa del tema justamente que tiene que ver con el exceso de la violencia. ¿Qué no hemos encontrado? Nos hemos encontrado que las instituciones educativas, los alumnos y los docentes conocen lo que es el bullying, conocen lo que es el acoso escolar, identifican situaciones de maltrato y de irrespeto. El problema está acá, es que no tienen las herramientas sociales, no existen programas dirigidos específicamente a trabajar el tema de violencia y se tiende a normalizar el uso de la violencia y la burla y el irrespeto como una forma normalizada de relacionarse. Y ahí está lo errado. Nosotros nos hemos aliado, por decir, a organizaciones defensoras de derechos de niñas y adolescentes y hemos tratado de ver este tema como un tema multifactorial. El tema del acoso escolar viene dándose en las instituciones educativas, en los colegios, desde una manera relacional, pero también como un síntoma del contexto social donde se están desenvolviendo los alumnos hoy por hoy. Un fenómeno particular es que los niños pequeños tienden a estar mucho más atentos a situaciones de maltrato y identificar y reportar situaciones de acoso y de chalequeo y de burla. Sin embargo, los alumnos jóvenes de 11 a 17 años tienden a normalizar el hecho del acoso escolar y comienzan a sentirse o a tener síntomas emocionales, físicos, psicológicos, como tú lo acabas de describir, que realmente atentan contra sus propias conductas, es decir, comienzan a solapar el tema del acoso, tienen necesidad de pertenecer a grupos, por lo tanto, normalizan la situación de maltrato. ¿No les parece que no es tan grave? Que no es tan grave. Que no es tan grave, que es algo normal, incluso algunos padres han dicho, porque eso son casos que uno conoce, algunos padres dicen, bueno, si a ti te pasa eso, defiéndete, o si no, mira, eso tómalo como una cosa que te va a ayudar a afirmar tu carácter, etcétera. Inclusive, a veces por no desconocimiento y por falta de orientación precisa y asertiva en los momentos que hay que darse, pues los padres incurren en el hecho de convertir a sus propios hijos en personas violentas cuando no lo son. ¿Por qué? Porque se le dice al niño, si llegas a la casa y si yo sé que a ti te maltrataron o que realmente te dejaste agredir,
pues cuando llegues a la casa el castigo va a ser el doble. Entonces, hay una cantidad de conductas que son erradas, que fomentan el uso indebido. Sin querer, ¿no? Sin proponérselo. Sí, claro. A veces sin querer, porque el tema de la violencia es un tema multifactorial. Porque pareciese entonces que la violencia es la única manera de supervivencia dentro de una sociedad y un contexto violento. Y a veces no es lo así. Hay múltiples herramientas para disminuir el tema de la violencia. Y es lo que nosotros como organización estamos llevando desde hace ya más de 5 años a instituciones educativas, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, el trabajo con ONG desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Okay? El tema de los docentes es importante porque también se presentan situaciones en los colegios, en las escuelas, en donde cuando eso ocurre va un papá a quejarse, por ejemplo, que valora la situación adecuadamente y dice, mire, esto está pasando, entonces bueno, vamos a llamar al que lo hizo y vamos a carearlo con la víctima. Y entonces también eso dicen los psicólogos, yo no lo soy, pero dicen que eso no es adecuado, puede ser hasta contraproducente. Sí, este problema va un poco más allá de quizás el tema de estrategias. Los colegios deben tener como política escolar proyectos y planes a favor de la convivencia pacífica y de una cultura de paz dentro de las instituciones. Se debe entender que es dentro de las organizaciones educativas donde se fomenta la sana convivencia, la resolución asertiva de controversias, la mediación y resolución de conflictos, donde se puede contener al alumno y el colegio debe de alguna manera proceder a tener un espacio seguro para ese alumno que se está desenvolviendo y que está aprendiendo y que pasa la mayor parte de su tiempo dentro de las instituciones educativas. Es decir, las instituciones educativas están obligadas a ser entes protectores y garantes de la seguridad de sus propios alumnos. Esto pasa porque estas políticas educativas deben buscar la formación de estos docentes constante en el sentido de tener herramientas para poder manejar conflictos en el aula. Hay un montón dentro de nuestras formaciones, por ejemplo, como metodologías asertivas para la resolución de conflictos. Nosotros también tenemos programas donde se forman los docentes como facilitadores, multiplicadores en contra del acoso escolar, donde le damos herramientas que estos propios docentes se pueden pasear desde los mitos y las creencias, porque el tema de tener herramientas para resolver problemas y conflictos dentro del aula pasa por una brecha que tiene que ver con exceso de autoridad, que tiene que ver con el manejo del grupo. El docente se siente quizás que para que el grupo pueda tener una disciplina positiva, tiene que ser autoritario, y no necesariamente lo es así. Ahora, ¿Okay? la propia naturaleza, ¿no?, del fenómeno, la complejidad, hace que no sea tan fácil llevar, digamos, el registro estadístico, llevar cifras, ¿no?, como ocurre en otras. Sí, lo que te pregunté al principio, ¿cuál es el nivel del fenómeno? O sea, la en el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela. ¿qué podríamos decir? Bueno, nosotros hemos, Amnistía Internacional, pues, como ustedes saben, tiene múltiples áreas, ¿no?, de atención, sobre todo a víctimas de violaciones de derechos humanos. El área de nuestro programa de Basta de Acoso Escolar es un apéndice de todo este programa de prevención. Sin embargo, hemos estado apoyando a otras organizaciones defensoras de derechos de niñas y niñas adolescentes, como en el caso del SECODAP, y hemos estado detrás de sus registros y de sus informes, la publicación de informes acerca de el tema de cómo se ha venido incrementando el nivel de violencia y de violaciones de derechos sistemáticos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hemos podido constatar que nos encontramos ante violencias institucionales, hasta un tipo de violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia también, pues, que de alguna u otra manera influye en el desarrollo de ese niño y de la sociedad a la cual pertenece. Cuando se suspenden las clases, cuando se atenta contra el derecho a la educación, cuando realmente se priva a los niños de la oportunidad de asistir a los colegios, cuando no se tienen programas de prevención y de contención al tema de la violencia, cuando tú sometes a los niños a una carencia importante de derechos a los cuales tú tienes pues esa
ese privilegio, pues inmediatamente pues a nosotros nos alarma la situación de derechos de niños y niñas y adolescentes en el país. Y es cuando nosotros pues nos vemos abocados a no solamente visibilizar violaciones de derechos humanos, sino de tener un programa de prevención hacia lo que es el buen trato, justamente a entender el tema del acoso como un problema de trato denigrante, como una especie de tortura. Justamente atenta, a eso, ¿no? Te iba, cuando tú dices que, bueno, llega un momento en que se prenden alarmas. Así es. Me gustaría saber es decir, qué características presentan esas alarmas que hacen que el fenómeno sea considerado ya a nivel de las organizaciones internacionales como algo digno de ser asumido y enfrentado, porque como tú sabes, todos hemos sido niños, todos hemos estudiado en salones de clases y todos sabemos que siempre ha existido el guapetón o la guapetona que se cree que puede abusar de los demás, el que se burla o el grupito que se burla de los otros. Eso siempre ha existido. Ahora, ¿qué hace que no necesariamente es acoso, ¿no? Que no necesariamente es acoso. ¿Qué hace que se convierta en un fenómeno de esta magnitud? Nosotros consideramos que si desde tempranas edades se puede hacer y se puede contribuir a una cultura de respeto de derechos humanos y que los niños entiendan que el hecho de que yo maltrate a otro y el hecho de que otro pueda maltratarme, eso tiene que dar como consecuencia una cultura de movilización frente al tema de discriminación. Yo creo que aquí es importante formar a estas nuevas generaciones en que el tema discriminatorio puede de alguna manera prevenir que cuando este alumno o esta persona sea adulto tenga también conductas discriminatorias, conductas maltratadoras, conductas que de alguna u otra manera atenten contra los derechos humanos dentro de la población que le toque vivir. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Qué comportamientos? Que de alguna manera que hemos nosotros, por ejemplo, abuso de autoridad, comportamientos como delictivos, comportamientos que de alguna manera atentan contra los derechos de las personas, comportamientos violentos, tienen su origen dentro de los espacios relacionales que se formaron en su familia y en el colegio. Entonces, ¿qué nos hace nosotros? Tener una cultura de prevención, tratar de que cada vez más personas manejen el tema de derechos humanos y crezca más una cultura de paz y una cultura de resolución pacífica de controversia. ¿Qué nos hemos encontrado? Que los adultos maltratadores, los adultos violentos, fueron niños que fueron maltratados, fueron niños que se convirtieron, que pasaron de ser víctimas de bullying a ser victimarios. Y no están tan desligados. El tema ese de la venganza, ¿no? Así es. Y no está tan desligado. Yo que tengo más de 20... que te crean patrones de conducta. Hay patrones de conducta. No, terminas normalizando situaciones que no son nada normales. Terminas normalizando un hecho violento. Los mismos docentes. Cuando nosotros nos vamos a formar a los docentes, resulta que si el docente viene de un ambiente violento, esta historia es reflejada en la manera como este docente ejerce la autoridad. Y no estamos muy lejos de entender cómo modelajes errados de liderazgo, modelajes errados de falta de valores y de abuso de autoridad tienen sus consecuencias cuando a estas personas les toca asumir un cargo pues mucho más importante dentro de la sociedad. Se nos ha acabado el tiempo, pero menos mal que lo mencionaste porque igual te lo iba a plantear, porque no podemos dejar por fuera el tema del modelaje, ¿no? Así es. Sobre todo el liderazgo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos.